da muchísimo gusto saludarte, Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Oye, a ver, vamos a partir de la base, de la decisión que toma la Corte, la Suprema Corte, de regresar a la ley eléctrica de 2013. Pero ¿qué sigue hacia adelante? O sea, ¿qué debe seguir hacia adelante o cómo están planteando ustedes en el Frente Amplio por México que se debe caminar en ese sentido? Si me permites, David, quizá nada más un poco platicar, que sé que lo has hecho tú, pues sé qué significa eso y por qué es muy importante que la Corte lo haya dicho. Lo que pasa es que ya llevo 40 minutos hablando de eso, pero bueno, tienes razón, Enrique. Yo quizá no es un tema, porque lo que a mí me gusta resaltar, y nomás me enfoco en un caso, es que si los mexicanos queremos electricidad suficiente, sobre todo más barata y limpia, pues el esquema que teníamos antes era el adecuado, porque la instrucción a la CFE o a quien fuera era, primero distribuyes la energía más barata, que en este caso es la que se produce del sol. Después distribuyes la energía que produciste, digamos, a partir del viento. Esa es la que tienes que comprar y distribuir. Después la de las hidroeléctricas, que es la del gas. Y al final la del combustorio, ¿no? Esa era la lógica. Y lo que implicó la reforma de la ley, pues esta que hoy se declara inconstitucional, pues es que el gobierno, de manera torpe y por estar obsesionado con la producción de gasolina, que al final del día lo que produce es combustóleo, lo hizo al revés. Entonces, primero me parece que la Corte está haciendo lo correcto en beneficio de los mexicanos, porque ya sé que el discurso del gobierno es que qué horror y qué afrenta. No, esto es en beneficio de los mexicanos. Es que yo creo que hay una discusión que no estamos teniendo ¿Sí? Como país. ¿Necesitamos que CFE sea más fuerte y más grande o es poner a los ciudadanos en el centro y tener la mejor energía disponible en términos de calidad, precio y cuidado al ambiente, ¿no? Yo creo que lo más importante, siguiendo tu reflexión, es que pensemos en los mexicanos, en las mexicanas. Y lo más importante es que todos los mexicanos tengamos acceso a energía suficiente a los precios más bajos posibles y que sea limpia. Ya todo lo demás, entonces te vas acomodando. ¿Cómo debe ser? Oye, ¿qué debe hacer la CFE para que eso ocurra? Pues tales cosas. ¿Qué deben hacer los particulares para que eso ocurra? Pues invertir y generar electricidad. El gobierno hace las cosas al revés. Hace un discurso en beneficio de la gente siempre y cuando cumplan con sus prejuicios, ¿no? Y dice, yo ayudo a la gente, sí, pero primero van mis prejuicios. Y como mi prejuicio es que yo quiero a la CFE muy fuerte y a Pemex muy fuerte, y quiero una aerolínea como mexicana, y quiero un trenecito que viaje por Yucatán, y quiero una refinería, o sea, primero van mis prejuicios y luego van los mexicanos. Vamos, en el tema eléctrico, hoy el presidente dijo a mí algo que me parece que es verdaderamente aberrante. Debemos volver al México de los 60 en materia eléctrica. Pues no, el México de los 60, tú y yo y la mayoría de los mexicanos todavía no nacíamos y ya no somos jóvenes. Dos comentarios, porque cuando oí eso pues se me ocurrió una respuesta. Yo sí te cambiaba un López Obrador por un López Mateos, la verdad. No, sí, la neta que sí. Y tienes razón, tienes razón. Entonces, esa parte se las tomamos. Y recordarle a los mexicanos que esa es la época que se llamaba del desarrollo estabilizador. Cuando México crecía su economía al 6% anual y el ingreso de los mexicanos crecía todos los años al 3% anual. Yo sí cambio López Obrador por López Mateos, si a eso se refería. Y entonces lo importante de ese entonces, como debe de ser ahora otra vez, es que la prioridad es el crecimiento de los mexicanos. Si en ese entonces que la CFE estuviera en manos del Estado, eso era para los mexicanos de ese entonces, vale. Para los de hoy no es. O sea, ¿qué son? Ya 50 años después o 60 años después, ya no es. Entonces, ese justamente pinta muy bien al presidente de hoy. Cree que se pueden aplicar las soluciones del pasado a los problemas de hoy. No existía la tecnología de hoy para los problemas del pasado. México era un país cerrado. Pues cerrado, y antes necesitabas fíjate, antes producías, fíjate qué grueso hoy, producías electricidad de las hidroeléctricas. Oye, ¿qué vas a hacer en estos años donde tenemos 3 años de sequía y las presas están al 30%? ¿Vas a seguir insistiendo que la electricidad venga de las hidroeléctricas? Pues qué necedad, con lo que es no entender la realidad. Hoy podemos en nuestras casas
producir electricidad de forma prácticamente gratuita. Eso no existía en la época de López Mateos. El gas, las hidroeléctricas de hoy, pues no existían en ese entonces. La producción del viento no existía en ese entonces. Sí, caray, estos cuates viven la vida en el retroceso y la nostalgia. Pero yo sí quisiera las épocas de López Mateos para crecer al 6.5% anual, y este gobierno va a crecer. Si le va bien todo el sexenio, habrá crecido un 1% al año. Si le va bien. Fíjate, este dato, sí, durante el periodo que les llaman neoliberal, la economía crecía al 2.4 promedio anual. Sí. Vamos a crecer la menos de la mitad de eso en este sexenio, y alguien podrá usar el pretexto de la pandemia y todo, pero todos los gobiernos de la época neoliberal tuvieron grandes crisis mundiales también. Y muchos países de la época actual de la pandemia, y creo que yo pongo siempre el caso de Colombia, mientras que México decrecía, Colombia creció 15 puntos. Por ahí tengo una tabla que vamos a confirmar. Vietnam, el año donde nosotros caímos 8 puntos, Vietnam crecía a tasas positivas, y al año siguiente 40% Vietnam. Puro cuento que fue el COVID. Aquí el COVID peligroso, ya dije una vez que tenemos dos virus, el virus de COVID, pero el más peligroso es el virus de la 4T. Ese es el que nos está matando. Y ustedes son la vacuna. Pues los mexicanos somos la vacuna, David, todos, porque no somos perfectos de este lado, no. Los ciudadanos tampoco lo somos, pero la alternativa del suicidio como país no es buena. Sí, yo cuando a veces dicen, oye, es que vemos muchos problemas aquí, no son suficientes, ¿estás comparando las alternativas? Estás comparando que un lado es el crimen, el narcogobierno, la falta de medicinas, la falta de vacuna, con que no te gustan algunos de los vicios que tenemos acá. Los vicios acá los podemos corregir, lo de allá no se puede corregir. Son incorregibles, no lo han demostrado plenamente todos los días, son incorregibles. Oye, muy rápido te llevo al tema de pensiones. ¿Cómo resolver ese problema? Porque yo creo que si nos quedamos en la parte política, se va a quedar atorado y no se va a lograr conseguir mejores pensiones para la gente. Estudiamos un grupo de personas, estamos estudiando alternativas de cómo podríamos ir cumpliendo, conseguir mejorando las pensiones de la gente. Pues así se puede, y que lo hagamos de una manera responsable y que lo hagamos de una manera seria, sí se puede. Pero yo creo que también es importante primero ver cuál es la propuesta del presidente, y en base a eso, pues entonces ya decimos, aquí está una mejor manera de hacer lo que nos está diciendo. Aquí está una manera responsable. Por cierto, yo digo que si le hubieran interesado mucho las pensiones, ¿por qué no le metió lo de Dos Bocas? ¿Por qué no lo metió a las pensiones? ¿Por qué no lo hizo en el 21? O sea, ¿no? En el 21 en lugar de hacer Dos Bocas se hubiera dicho, le vamos a meter 20,000 millones de dólares a las pensiones, y comenzando, yo creo que lo dijo muy bien Xóchitl Gálvez, por las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Donde en las pensiones, pues el presidente tiene dos tercios de eso porque es patrón y gobierno. Y porque además también lo mencionó Xóchitl, también el gobierno está incumpliendo el tema del famoso del outsourcing, donde no quiso que las empresas privadas tuvieran el outsourcing, pero el gobierno sí tiene outsourcing. O sea, el gobierno sí tiene gente que no le está dando las prestaciones. Entonces yo por eso no le creo, porque si hubiera creído que realmente las pensiones le importan, pues no tiras el dinero en una línea aérea mexicana, no tiras el dinero en el Tren Maya, no tiras el dinero en Dos Bocas, no tiras el dinero en el AIM. No es por dinero, no es por las pensiones, es porque sabemos que está a 4 meses de las elecciones, y por eso ahora le salió la sensibilidad. Claro, o sea, a ver, ¿por qué si estaba preocupado en el 21, donde los patrones pusieron, se hubiera puesto él? Queridísimo Enrique de la Madrid, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre es un lujo platicar contigo. Un abrazo, David, que estés muy bien y seguimos conversando. Claro que sí, siempre que tú quieras.